Desde luego que en el día de hoy ha sido un día que no ha sido demasiado intenso en pista porque especialmente los libres 2 apenas ha rodado y los libres 1, que no era la sesión más representativa, pues tampoco podemos sacar muchas conclusiones, pero que ha dado pie a muchas informaciones en el día de hoy y todo ello lo vamos a contar en este vídeo. Tenemos que hablaros tanto acerca de rendimientos, por lo que parece que podría llegar a ser para Japón, declaraciones de pilotos y mercado de fichajes. En este orden es en el que vamos a ir yendo, pero por si te quieres saltar alguna parte, lo tendrás todo detallado en la descripción de este vídeo. Y habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar y primero os tenemos que hablar acerca de estos datos que se han podido recoger del circuito de Suzuka después de la primera sesión de entrenamientos libres, porque de la segunda apenas hay datos. Y os habíamos comentado en el anterior vídeo que queríamos esperar a ver qué estimación hacía la Fórmula 1 de los ritmos, porque realmente apenas se ha podido ver ritmos como muchísimo de clasificación. Y efectivamente solo han publicado estos ritmos de clasificación, no han publicado estimación de los ritmos de carrera, porque no ha habido tandas largas. La tanda larga que ha habido como muchísimo es que de máximo han sido 6 vueltas. Es más, os la hemos puesto en el anterior vídeo, pero realmente no se puede sacar una estimación de los ritmos realistas, hubiera sido muy mala. Incluso esta ya os adelanto que no es la mejor. Puede ser lo que acabe ocurriendo, pero no quiero decir lo contrario. Lo que quiero decir es que no es la mejor porque no ha habido demasiado rodaje de dónde sacarlo. Pero básicamente la estimación que pondría en sus simulaciones la Fórmula 1 es que Red Bull sería el equipo más rápido en clasificación, algo que no nos sorprende, con un Ferrari siendo el equipo más cercano. Luego un escalón por detrás estaría McLaren, de quienes se esperaba mucho este fin de semana, pero estarían a casi medio segundo de Red Bull, que realmente es la diferencia que tuvieron el año pasado en quali frente a Verstappen, lo único que a él les dio aún así para quedar en segunda y tercera posición de clasificación, y muy cerca estarían tanto McLaren, Mercedes y Aston, que realmente es lo que os digo, es perfectamente lo que puede y quizá podríamos llegar a decir que va a ocurrir, pero que la verdad que bueno, no hay demasiados datos para sacarlo, porque luego si nos fijamos hay un RB que está ya distanciado y quien también tiene una ventaja importante frente a Williams, Haas y Sauber, que estos tres equipos están todos prácticamente en la misma milésima. ¿Por qué uno delante de otro? ¿Por qué ibas a poner? Pues la verdad que es complicadísimo. Entonces, bueno, esta es la estimación que ha hecho la Fórmula 1 con un Alpine que me creo perfectamente que pueda ser el último equipo, pero no con tanta diferencia tampoco, porque además en el día de hoy han estado haciendo comprobaciones. También después de esta simulación que ha sacado la Fórmula 1, ha habido gente diciendo, bueno, esta estimación, por ejemplo, en Aston Martin solo se puede hacer con un Stroll con las mejoras, y es más, la estimación que puedes hacer de Stroll en vuelta rápida es más lenta que la de Alonso sin mejoras, entonces quizá pueda haber más rendimiento, pero como lo puede haber en todos los equipos. Así que esperemos en este sentido para sacar este tipo de conclusiones. El gráfico que sí que me parece interesante no es este por parte de la Fórmula 1 de la simulación de clasificación, sino este, que es el de los rendimientos de los monoplazas. Y aquí podemos ver, con Red Bull siendo la referencia, que es la línea azul, cuando estén por abajo en los equipos son que van más rápido que Red Bull en ese ámbito, y cuando estén por arriba es que son que van más lento. Y podemos fijarnos en un circuito donde las rectas no es lo más importante. Eso porque realmente en este circuito hay 2 rectas y una ni siquiera tiene DRS, que la verdad que no entiendo muy bien por qué no tiene DRS, que es la recta de atrás. Pero bueno, no tiene DRS, solo tiene DRS la recta principal. Realmente las rectas no es demasiado importante. Al final lo más importante en este circuito es tu velocidad en curva. Y vemos ahí que Red Bull tiene una ventaja amplísima. En el único punto en el cual más o menos se le acerca un equipo, bueno, mejor dicho, incluso le llega a superar, en este caso es Ferrari en las curvas de media velocidad, que también hay bastantes. Y ahí estarían cerca. En curvas de alta, fijamos que también que las curvas de alta velocidad son estas de aquí, las de media, como nos fijamos, Ferrari está por delante. En curvas de media también Ferrari es el equipo de alta velocidad, perdonad. Ferrari es el equipo que más cerca está, situándolo como al final el equipo en general que más cerca puede llegar a estar. Incluso en recta vemos que está por delante. Pero al final, en el cómputo general, vemos que es muy superior Red Bull a todos. Y en las curvas de baja velocidad, aunque son pocas, ya a Ferrari les saca suficiente ventaja como la que hemos podido llegar a ver. Luego, interesante, bueno, vemos que, por ejemplo, Aston Martin
Ya os lo hemos comentado que este AMR24 en curvas a alta velocidad ha mejorado y en este sentido sería el tercer coche, solo por detrás de Red Bull y de Ferrari. Así que bueno, este de verdad sí que me parece el gráfico más interesante, donde además podemos ver a un Red Bull que por eso siguen siendo los mejores, porque es que es un coche extremadamente balanceado. Sí que han quitado carga aerodinámica han puesto carga aerodinámica para no ser tan rápidos en recta, pero en el resto del circuito se ve muy potenciado gracias a eso. Lo siguiente a comentaros en este vídeo, también os quiero enseñar las velocidades puntas, porque hay ciertas cosas que son curiosas y os las vamos a poner ya en pantalla, y estas han sido las velocidades puntas que han podido los equipos marcar. Estos han sido los ritmos que hemos visto en esta velocidad punta en Libres 1, Libres 2 apenas se ha visto. Antes de todo esto, hay ciertas cosas a comentaros. Para empezar, seguramente Haas tiene ya todo el mapa motor disponible para ellos, para que Ferrari pues estuviera probando la máxima potencia. Esto puede llegar a haber sido y por eso tengan tanta ventaja, aunque Haas está marcando las velocidades puntas más altas en este año. Todos los equipos utilizan DRS, sí, incluso Alpine, que es el equipo preocupante porque Williams está muy atrás, pero lo que reportan también, esto es cortesía de Fórmula Data Analysis, y Williams levanta, es una vuelta de Alexander Albon, la máxima velocidad punta que han alcanzado, y encima llega a levantar el pie. Entonces no es la mejor representación, seguramente Williams debería estar mucho más arriba porque suele ser el motor Mercedes con más velocidad punta. Lo de Alpine desde luego que es extremadamente preocupante, y sobre todo lo traigo porque me parece extremadamente positivo por ahora, a falta de ver también los mapas motor y demás, la velocidad punta de tanto Aston Martin como de Sauber. ¿Por qué? Porque eran los dos equipos con mayor carga aerodinámica de toda la parrilla, y aún así les vemos a un Aston Martin que solo es superado por Haas y por Red Bull, y Sauber que está 2 puestos por detrás. La verdad que para mí me parece que es algo muy positivo de estos dos equipos, aunque ya os lo hemos dicho anteriormente, la velocidad punta no es lo importante en este circuito, así que eso no te va a dar ni la pole ni la victoria. Así que bueno, pero simplemente os lo quería destacar para ver que Alpine desde luego tiene bastantes problemas, y me sorprende mucho para bien la buena velocidad punta, aún yendo más cargado que el resto de equipos. Más allá de aquí, bueno, vamos a pasar ya al siguiente de los temas, y os queremos hablar primero al respecto sobre unas palabras que ha dado Pedro de la Rosa, que ha explicado las mejoras del equipo Aston Martin. Sobre todo, ¿qué es lo que ha explicado? Bueno, pues ha explicado qué podemos esperar de ellas, porque ya hemos hablado de que es un grandísimo paquete en cuanto a número de actualizaciones. Ha llegado a contar la FIA hasta 6, como os hemos enseñado, que era el suelo en general, el cuerpo del suelo, pero también los laterales y las entradas de rejillas del suelo. Estas 3 piezas en el suelo eran nuevas, luego la tapa motor, también el difusor y el alaviga. A esto además se le suma los pontones, que no los habían llegado a comentar, no los incluían en el documento de la FIA. Vemos que en cuanto a números una gran cantidad, pero en cuanto a rendimiento lo que comenta Pedro de la Rosa es que simplemente es continuar el desarrollo. No lo consideran un grandísimo paquete ni que vaya a ser lo que les dé una ventaja impresionante de rendimiento. Para eso todavía están esperando a Imola, que ahí sí que llegará un grandísimo paquete. Lo único que allí van a llegar también muchas mejoras y dependerá de cómo estén los rivales, pero en este circuito en Japón no esperan, por lo menos, que por este paquete de mejoras vayan a ir mucho mejor de lo que hubieran ido sin él. Obviamente esta es una mejora pues que tiene un fondo nuevo, tiene todo un poco la carrocería, los pontones laterales son nuevos, ¿no? Entonces también el pin wing, que es el alerón más bajo del alerón trasero, es nuevo, pero sinceramente, Antonio, no es un gran cambio. O sea, es decir, hay muchas piezas nuevas, pero no nos esperamos una transformación del coche. Lo que sí que queremos es cuantificar esta mejora, y para eso pues esperábamos que hoy fuera un día seco para cuantificar o aprender sobre este nuevo paquete aerodinámico. Son muchas piezas diferentes, son la dirección correcta, obviamente, pero no es un cambio radical en el coche. Y es que además ha pronunciado Mike Crack en Sky Sports y ha hablado acerca de este paquete de mejoras, el cual llega a decir incluso que no lo consideran como tal un paquete, porque simplemente es continuar el desarrollo que ya tenían, que ya habían empezado tanto en Australia como en Arabia Saudí anteriormente, y es simplemente eso, seguir esa continuación del desarrollo. El primer paquete llegaría en Imola, según comenta. Lo que dice es lo siguiente: en realidad no lo llamamos un paquete. Tenemos algunas modificaciones en el suelo,
motor, algunas modificaciones en la carrocería. Por lo tanto, se trata más bien de a desarrollar el coche en esa línea y hemos empezado a hacerlo. Cambiaremos ambos coches a la misma especificación que tenía Lance en los FP1 y 2. Eso es importante porque ahora os lo voy a comentar, pero que van a cambiar esa especificación a ambos en los próximos entrenamientos libres. Siempre queremos compararlos tanto como podamos y tenemos 2 sprints por delante en los que no vamos a arriesgar demasiado, que esto ya os hemos dicho que ni en China ni en Miami se van a llevar mejoras. Así que queríamos tener una comparación adecuada hoy, pero por la tarde era un poco difícil, pero tenemos suficientes datos de la mañana para tomar una decisión. Fijaros en estas fotografías y por eso os he recalcado el hecho de que mañana cambiarán ya a los 2 coches a la misma especificación. Desde los libres 2 he visto comentarios en mis vídeos, los he contestado y demás, pero he visto comentarios de no, Aston Martin, Fernando Alonso sí lleva las mejoras, solamente ha habido una persona que me ha dicho que sí que lo llevaba todo y otra persona que lo único que no llevaba eran los pontones. Y para empezar, el propio equipo Aston Martin, como hemos visto en estas palabras de Mike Crack o como hemos visto también en las palabras que comenta Pedro de la Rosa en DAZN España, no en la intervención que hemos visto ahora, pero en anteriores, en el anterior vídeo hemos visto su explicación de por qué Alonso no ha llevado las mejoras, nos cuentan que Alonso no las ha llevado. Todavía, si hubiese algún medio que da la información de que el suelo nuevo sí lo llevaba, que no es lo que están diciendo, sino lo contrario, pero si hubiera habido esa información, digo, oye, puede ser porque el suelo solo se puede ver la parte exterior del suelo, que ya os digo que en estas fotografías se ve que no llevan el mismo suelo, por lo menos esa parte exterior, pero quizá lo de dentro sí. Pero es que además los pontones, que es lo último que he visto en un comentario en mis vídeos, desde luego que no los lleva. Arriba está Fernando Alonso, es este gran premio, fijaros en el casco, que es el nuevo que lleva Alonso, y aquí abajo está Lance Stroll, y los pontones, sobre todo la mayor forma visual de ver el cambio que hay varias formas visuales de verlo, pero sobre todo está esta nueva caída que ha introducido en mitad del pontón, que Alonso no la lleva. Efectivamente, sí que Alonso no lleva esos nuevos pontones. Luego, como os digo, en general el resto de mejoras tampoco los lleva. Esto, por cierto, es cortesía de Automotor Un Sport, este edit que han hecho. ¿Cómo podemos ver más cambios que no lleva? Bueno, de por sí, en los pontones. Fijaros en el propio dibujo de los pontones. Aquí ya se aprecia que la caída que hay, luego la que ya se mantenía, la que tenían los antiguos pontones, ha cambiado, ya no es diferente. Luego está el tema de la tapa motor. Fijaros en la tapa motor, esto os lo comentábamos ayer, sobre todo lo visual que hay está en lo que os estoy marcando aquí en este punto, y si nos vamos a donde está Fernando, fijaros que no está ni esta parte que sale aquí justo debajo de donde está el número, y además los parches estos que hay de fibra de carbono. En el caso de la tapa motor nueva tiene 2 parches, aquí solo hay uno, fijaros aquí. Sí, simplemente es por decir esto, de que efectivamente Alonso no ha llevado las mejoras. Luego en la parte del suelo lo que sí que podemos ver es la parte exterior. Esta parte ahora es mucho más plana para ver una mayor superficie del suelo, y efectivamente fijaros a Alonso que aquí tiene este recorte, que es algo que han cambiado. Aquí Lance Stroll no tiene el recorte, sino que es todo continuado. También se aprecia cambios en este punto de la parte lateral del suelo, que se puede llegar a ver especialmente aquí, que ahora es aquí, esto ha desaparecido en el coche de Stroll. Así que simplemente era para enseñaros efectivamente las diferencias que han llevado los 2 pilotos de Aston Martin. Aquí se ve mucho más claro además también la caída del pontón de Lance Stroll, que no la tiene Fernando Alonso, que no llevaba los nuevos pontones, y como os he dicho antes, esta parte del suelo que la tenían anteriormente y que ahora fijaros que no está, intentando, como os digo, también tener mayor superficie para ese suelo para que pueda generar mejor carga, un mejor gestión del flujo del aire en este sentido. Así que simplemente os quería poner todas estas imágenes para compararlas. Y ¿qué espera Fernando Alonso de estas mejoras? ¿Qué espera Fernando Alonso de este fin de semana ahora con estas mejoras? Porque no están esperando que sea un cambio radical, y Fernando Alonso, el propio piloto asturiano, lo que ha comentado es que en cuanto a rendimiento espera algo similar a Australia, es decir, como muchísimo ser cuarto equipo, porque McLaren, Ferrari y Red Bull deberían estar muy por delante. You are looking quite strong in FP1 from the running we did have, though. P7 was looking pretty encouraging for the weekend. Are you feeling confident for the weekend ahead as a team? I don't know. Let's see. I think today it doesn't count much, but we should not be in a too different position compared to Australia. So I think we're still 4th or 5th fastest team. Let's see
if we can optimize everything for tomorrow, but I think it's going to be a tough race for everyone. Ahora, eso sí, ya os lo comentábamos también en el día de ayer, y es que Fernando Alonso ha elogiado al equipo Aston Martin, sobre todo por su programa de desarrollo que están teniendo este año, muy diferente a lo que tenían el año pasado, pero además el asturiano comenta que son el equipo que con unos planes más ambiciosos de toda la parrilla, algo que le gusta bastante y por ende los elogia. No hay ningún otro equipo en el pit lane que tenga planes tan ambiciosos como nosotros. Hoy hay el doble de gente trabajando para el equipo que cuando empezamos, y llevamos trabajando en nuestra nueva y ultramoderna fábrica desde el verano pasado, y a finales de año terminamos el túnel de viento y el simulador. Ahora estamos en plena carrera de actualizaciones y el año pasado apenas participábamos en ella, por eso nos quedamos rezagados en la segunda mitad de la temporada. Así que vemos esos elogios que ha realizado el piloto asturiano. Vamos a pasar al siguiente de los pilotos y vamos a hablar de unas palabras que ha dado Sergio Pérez, un Checo Pérez que en la única sesión en la que se ha rodado realmente, él ni siquiera ha rodado en Libres 2 tampoco, ha sido unos Libres 1 donde se ha mostrado cerca de su compañero de equipo, y ojalá se pueda mantener aquí porque Suzuka es un circuito que se le da muy bien a Verstappen y a Checo ha tenido complicaciones en los últimos años, pero por ahora se ha mostrado cómodo y cerca de su compañero de equipo, y efectivamente cuando se le ha preguntado sobre esto dice que está muy confiado y que el coche se siente muy bien. Además habla de lo que ya os hemos dicho anteriormente, de que los Libres 3 van a ser muy ajetreados mañana por el tiempo que se ha perdido al final en Libres 2. This is a track that is looking to be suited to your car. How confident are you in the team going into this weekend? Yeah, we are confident. I think it's working well, the car. Long run pace, we haven't done anything so far. So, like I say, I think tomorrow is going to be a busy FP3 and then going to quali. Quien también se ha mostrado extremadamente motivado es Carlos Sainz. En el anterior vídeo ya hemos visto cómo el madrileño hablaba de que están más cerca de Red Bull de lo que él pensaba anteriormente, y justo por esto considera que ha llegado el momento de demostrar, ya que en Australia pudieron estar en esa pelea e incluso consiguió ganar por la victoria, estuvieron en ese punto y Carlos consiguió ganar, pero considera que ahora todo va a estar mucho más igualado, incluso con Red Bull, que parece que no tienen tanta ventaja, aunque considera que tanto con McLaren como con Aston y Mercedes van a estar igualados, y comenta que llega con mucha confianza y considera, ya lo hemos visto en el anterior vídeo, que puede estar en esa pelea por la victoria. Does it feel like you're in the mix though this weekend for a good result and kind of keep the momentum going? Yeah, I think it looks again tight with the McLarens, the Mercs, Red Bull's a step ahead, but a smaller step ahead than maybe I thought, so should be an interesting fight out there. You're looking super confident in the car at the minute. How much has that win in Australia kind of helped you to kind of get to a very different track here, right? And just no, not very different. I was confident in Bahrain, confident in Jeddah, confident in Australia, and hit the ground running here this morning. So just when you do a good winter test, we understood the car well. We found a setup that more or less seems to work everywhere, and also, you know, the car is just better this year, which helps. Uno de los equipos que se esperaba más este fin de semana es el equipo McLaren, y por ahora, salvo que cambie mañana, que veremos en qué lugar se encuentran, lo que parece es que desde luego por lo menos están detrás de Ferrari, que eso es algo que aquí os hemos avisado. Había esa duda de si quizá aquí sí que podrían estar igualados o incluso por delante, porque ya en Australia estuvieron bastante cerca y este circuito es el que mejor se les adapta. Es un circuito de curvas de alta velocidad, que es lo que mejor se les da, y fue el circuito junto a Qatar que mejor se les dio el año pasado. Por ahora no están en ese punto, por ahora incluso están superados por Ferrari, pero lo que ha comentado Lando Norris es que esto se lo esperaban e incluso que están mejor de lo que ellos pensaban porque no están tan lejos de la escudería, y yo creo que desde luego si conseguimos verles todavía sacar mejor rendimiento al coche con una mejor configuración, porque además Norris comenta que él tenía una configuración diferente a Piastri, considero que pueden estar peleando, acercándose al podio en el Gran Premio de Japón. Quiero decir que yo tenía una carga aerodinámica diferente a la de Oscar y probé algo diferente, un poco más bajo, y eso no me fue tan bien, que esto es normal, entre compañeros de equipo cada uno prueba una cosa.
Habría estado bien rodar un poco más hoy, pero estoy seguro de que mañana por la mañana estará bien para tener esa sensación final antes de la clasificación. El coche sigue siendo bueno, es más, como hemos dicho, Ferrari ha dado un buen paso adelante y probablemente esté por delante de nosotros. Pero el coche sigue rindiendo bien en el margen que nosotros esperamos y donde creemos que debería estar. Seguimos teniendo problemas en algunos sitios, así que nos centramos en intentar limitar las pérdidas en esos pocos sitios. Si podemos hacerlo, creo que aún podemos tener un buen día. Y un piloto que ha salido extremadamente motivado del día de hoy ha sido Lewis Hamilton. El piloto británico ha salido diciendo que se han encontrado en la mejor sensación posible con este monoplaza de toda la temporada. Es decir, en el día de hoy ha acabado con esas mejores sensaciones. Sí que en los libres 1 al final en la tabla de tiempos tampoco acaba demasiado elevado, pero en los libres 2 acaba segundo. Por supuesto también por el hecho de que ha habido muy poco rodaje. Pero sobre todo en lo que se queda es en esas sensaciones, ¿no? De que el coche ha sido a la vez que mejor se ha sentido. ¿Por qué se puede haber dado esto? Además de que Mercedes quizá haya acertado con la configuración y hasta ahora no hayan estado haciéndolo, sobre todo porque las temperaturas este fin de semana son muy bajas y James Allison ha estado hablando, ha estado avisando antes de llegar a este fin de semana que lo que le estaba pasando al Mercedes, y no entendían muy bien por qué, es cuanto mayor era la temperatura y en sí también cuanto mayor era el agarre por más paso de los pilotos, que la pista va mejorando, peor se sentía el coche. ¿Qué tiene de bueno este fin de semana para ellos? Que es una temperatura extremadamente baja, está pronosticada a lo largo de todo el fin de semana. Así que eso quizá podría hacerles que no les pase como hasta ahora, que han ido de mejor a peor a lo largo de los fines de semana y que ahora quizá consigan estabilizarse y rendir todo el fin de semana con este rendimiento. Fue una gran sesión para nosotros, la mejor de lo que va de año. El coche se sentía bastante bien hasta el momento, así que soy muy positivo y emocionado. También porque este es un circuito en el que todos los pilotos adoran conducir. En el último par de años hemos tenido un coche realmente difícil, con un equilibrio complicado para conducir aquí en Suzuka, y dadas las dificultades de las últimas carreras, hemos hecho un gran trabajo esta pasada semana. Y parece que hemos modificado el suelo para que sea algo más suave, pero realmente no hubo más cambios. Vamos a pasar de tema y tenemos que hablar acerca de mercado de fichajes. Está habiendo muchísimas informaciones con respecto a esto en estos últimos días y no ha sido para menos en el día de hoy. Una de las noticias más importantes que habían surgido la semana pasada es una supuesta oferta que le habría hecho Aston Martin, específicamente Lawrence Stroll, a Adrian Newey para unirse al equipo Aston Martin. Esta fue información de Motorsport, que le habían hecho una oferta con sueldos que llegaban hasta cifras de pilotos, lo que se estaba comentando, y esta oferta se había realizado en Arabia Saudí. Por supuesto, ahora con la acción en pista, a una de las personas a las que esto se lo podían llegar a preguntar y se lo ha hecho es a Mike Crack. En Sky Sports le han preguntado sobre esta información y si es cierto o no, que también os digo que lo que va a decir está claro que va a decir que no, que esto no es cierto, porque sería estar hablando de una persona que ni siquiera está firmada, sino que simplemente le has hecho esta oferta. Y efectivamente Crack ha dicho que no y que están muy contentos con su departamento técnico. Lo que ha dicho es lo siguiente: no. Mira, tenemos un equipo técnico muy bueno con Dan, con Tom y con Luca, y además hace poco también llegó al equipo Bob Bell. Estamos muy contentos con lo que tenemos en este momento. Recordad que Bob Bell es uno de los integrantes que estaba en el equipo Alpine, fue el director técnico de aquel Renault que consiguió ganar los 2 títulos de Fernando Alonso, y ahora pues ha recalado en el equipo Aston Martin. Dan Fallows, que es el director técnico, quien fue mano derecha de Adrian Newey en Red Bull y que está, por cierto, este fin de semana en Japón, bueno, comenta que están bastante contentos. Aquí sí que es verdad que, a deciros, sea verdad o sea mentira el hecho de la información que nos dijeron Motorsport, lo que tiene que salir a decir Mike Crack es que no, tanto como digo, sea verdad sea mentira, pues porque tú tienes un personal que además, si llega Adrian Newey, no viene para ser segundo ni tercero de nadie, viene para ser el primero de todo el mundo. Entonces, claramente, sin todavía estar firmado, como os digo, no vas a ir diciendo y pregonando que sí que le has hecho esa oferta y a ver si la acepta. Pues desde luego que no. Yo creo que sí que se lo puede haber hecho, porque además Lawrence Stroll en teoría no era la primera vez que le hacía una oferta. Yo
yo creo que sí que además se hablaba también de Ferrari, pero luego otra cosa es que Adrian Newey, se hablaba de Ferrari, quiero decir que también le habían hecho una oferta a Adrian Newey, pero que luego es lo que os digo, otra cosa es que Adrian Newey de verdad acabase aceptando esa oferta, simplemente es que Lawrence Stroll se la habría hecho. Otra cosa a comentaros es con respecto a la situación dentro de Red Bull, porque han hablado dos de las personas más importantes dentro del equipo, que es Christian Horner, team principal, y Helmut Marko, asesor del equipo Red Bull, y sobre Marko es bastante importante también lo que nos ha comentado. Primero vamos a ir por las palabras de Christian Horner, que le han preguntado acerca del estado de Max, y ha sido rápido y ha sido conciso. Coincide con las palabras que dijo también Fernando Alonso hace escasos días del hecho de que él no cree que Verstappen se vaya a marchar de Red Bull, tampoco lo cree Christian Horner, asegurando que está al 100% confiado en que Verstappen va a seguir. Estamos 100% tranquilos de que Verstappen se quedará con nosotros. Así de rápido has llegado a ser, que también podemos llegar a decir lo mismo, tampoco vas a decir que no, creo que se nos va a acabar marchando, porque es un piloto que tiene contrato. Ya os hemos dicho también esas informaciones del hecho de que amenazó con no correr en Australia porque estuvieron muy cerca de echar a Helmut Marko y puso sobre la mesa el hecho de la cláusula que tenía de si cesaban a Marko, él se puede marchar pese a tener todavía contrato. Aún así, yo ya os he dicho en muchas ocasiones mi opinión personal y es extraño que Max Verstappen se quiera marchar de Red Bull. Hay ciertos motivos por los que pensar hacia ese 2026, quizá quiere buscar otro proyecto, pero de primera sería muy extraño y especialmente en 2025. El asiento que sí que está disponible dentro de Red Bull ahora mismo es el de Checo Pérez. Checo Pérez sabemos que ahora mismo no tiene contrato para la próxima temporada, no está renovado y este año es su último año de contrato por ahora con Red Bull. Y sobre este sí que se ha podido llegar a jugar un poco más con la especulación, ¿no? De a ver qué pasará. Que en Red Bull durante el invierno fueron bastante claros con el hecho de que depende primero de lo que haga Checo. Si Checo rinde bien, se va a ganar la renovación. En el caso de que no rinda bien, ahí ya estarían abiertos a otro tipo de pilotos. Y efectivamente esto es lo que ha hablado también en el día de hoy en Suzuka Christian Horner. Sobre todo ha dicho una frase que me parece bastante representativa, ahora os leemos la frase que ha dado, pero lo que ha dicho en esta frase es su asiento y solo él puede perderlo. Y es así, o sea, lo que está diciendo es, si Checo rinde bien, tiene la renovación, pero solamente él lo podría llegar a perder. Yo os diría que por el rendimiento que se ha mostrado hasta ahora, que llevamos solo 3 fines de semana completados, 4 con Japón, yo creo que hasta ahora sí que se puede llegar a ganar la renovación, pero veremos cómo evoluciona y veremos qué rendimiento tiene. Si es similar al de 2023, yo creo que no le renovarían. Si sigue en esta tónica, yo creo que desde luego sí. Aún así, aquí confirma también que están escuchando ofertas de otros lados por si acaso Checo pues perdiese ese asiento porque su rendimiento no fuese bueno. Lo que ha dicho Christian Horner es lo siguiente: Pérez ha empezado bien la temporada y su contrato expira a final de año. Está claro que estamos observando el mercado y considerando todas las opciones, pero el asiento es de Checo y solo él puede perderlo. Aún así, además, y ya finalizamos con la intervención de Horner, añade que están muy contentos con el hecho de que haya habido muchos pilotos fuera de Red Bull que se les hayan ofrecido o que haya habido rumores de estar interesados en fichar por Red Bull, porque al final esos rumores hay mucha gente que insiste en no, esto es falso, no, esto es mentira. Si puede ser que no haya habido ni siquiera una negociación, pero estos rumores salen de algún sitio, normalmente o es del equipo o es del piloto. Entonces, por ese motivo, agradecen en ese sentido que haya habido tantos rumores porque les ha demostrado que hay muchos pilotos interesados por conducir por Red Bull. Estamos en una fase temprana de la temporada y es fantástico recibir tanto interés de tantos pilotos. Estamos en una posición de lujo y, como os he dicho, se ha hablado también Helmut Marko y Helmut Marko se ha pronunciado al respecto sobre Carlos Sainz, que por cierto se les ha visto hoy en el paddock antes de los entrenamientos libres, se les ha visto juntos. Una imagen bastante curiosa y es otras palabras más a añadir de alguien de Red Bull sobre Carlos. En las
las últimas semanas también ha habido bastantes palabras acerca de él. Y yo ya os he dicho que en el caso de que Checo no continuase dentro de Red Bull, la opción de Carlos para los de Milton Keynes puede llegar a ser bastante factible, porque al final es un piloto muy bien cotizado que ya estuvo dentro de la estructura de Red Bull. Es más, llegó a la Fórmula 1 gracias a Red Bull junto a Toro Rosso, debutó en Toro Rosso el mismo año que debuta Max Verstappen y es el compañero de equipo que más cerca se ha quedado de Verstappen, sin contar a Ricciardo en los primeros años, que al final Verstappen tenía 18 años cuando empezaron a compartir equipo. Pero sin contar eso, Carlos ha sido la persona que más cerca ha estado, y lo que ha hablado Helmut Marko es que ahora mismo Carlos Sainz está siendo superior a Leclerc. Lo que ha dicho el austríaco es lo siguiente: Sainz es un piloto muy fuerte y ambicioso que ahora está motivado al máximo porque fue despedido por Ferrari y porque se está recuperando de una apendicitis. Detrás de su rendimiento está el hecho de que se está jugando todos estos factores. Ahora mismo es superior a Leclerc, que fue mejor que él en 2023. Así que eso es lo que ha hablado Helmut, y se añade también a las palabras que dio después de Australia Christian Horner de que ha ganado el piloto sin contrato y que desde luego podría estar en la lista para Red Bull para 2025. Todavía todo depende de lo que ocurra con Checo. En el caso de, también tenemos informaciones con el hecho de Fernando Alonso. Como os digo, ha habido muchísima información en cuanto a mercado de pilotos. En el caso de Alonso ya os hemos hablado de las 3 opciones que tiene sobre la mesa para su próxima temporada en Fórmula 1, que es renovar con Aston Martin. Eso lo tiene ya, que le falta la firma, es decir, si quiere Alonso renovar con Aston Martin lo puede llegar a hacer, y luego las 2 ofertas fuera, o las 2 opciones, que son al final también Red Bull o Mercedes. En el caso de la información que está saliendo ahora mismo, esto es información de Fórmula.1, uno de los medios italianos con mayor reputación, y ha hablado sobre el futuro de Fernando Alonso y su mentalidad, y va acorde con más o menos lo que os hemos estado diciendo, que es que él está observando lo que pase en Red Bull. Para que él se marche a Red Bull, se tiene que ir Verstappen. Y esto os lo he dicho yo en muchas ocasiones. Alonso no va a ir como compañero de Verstappen. Esta es mi opinión, o sea, esta no es información, pero mi opinión es que Alonso no va a ir como compañero de Verstappen. No por nada más que no vas a juntar a Verstappen y a Alonso juntos. Yo eso lo veo inviable, y si marcha Alonso a Red Bull es como compañero de Checo. Y él está atento a lo que ocurra, pese a que ya él haya dicho también, que lo hemos visto en el canal, de que no cree que Verstappen se vaya a marchar del equipo Red Bull. Eso lo dijo también el jueves antes de los entrenamientos libres de Japón. Así que eso es lo que estuvo comentando, pero esta es la información que hay, que efectivamente, y esto lo han comentado no solo Fórmula.1, sino el medio de Race, lo comentó por ejemplo también, que es uno ya no medio italiano, sino medio global, que mejor información tiene de la Fórmula 1. Pero lo que añade Fórmula.1 es el hecho de que su única opción, si no es renovar con Aston Martin, es esa, es lo que pasa en Red Bull y poder llegar a ir a Milton Keynes, porque descarta totalmente la opción de Mercedes. Esa opción parece no interesarle y solo estaría pensando en esas otras 2 opciones, o la renovación de Aston, o si se abre esa puerta a Red Bull, sí que quizá acabar recalando en el equipo Milton Keynes. Y además no le corre prisa, porque en Red Bull tampoco les corre prisa ahora mismo cerrar su futuro, y de esta forma puede ver cómo evoluciona Aston Martin, que a lo mejor podría aclararle un poco su futuro si es que evolucionan bien. ¿Por qué al final no va a querer ir a Mercedes? Bueno, en este sentido va muy acorde también a la opinión que yo os he dicho en muchas ocasiones. Red Bull, si tú te marchas a Red Bull es ya pensando en el 25, pero quedarte en Aston o marcharte a Mercedes es pensar en el 26, es pensar a largo plazo. No te vas a quedar en ninguno de estos 2 equipos pensando en el 25, porque en el 25 vas a estar en una mejor o peor posición, pero lo lógico es no pelear ni siquiera por el título, aunque des un paso de gigante, porque Red Bull está ahí, porque Red Bull está llamado todavía a seguir líder. Si eso ocurre, ya estamos pensando en el 26, entonces ahí te tienes que plantear cuál es el mejor proyecto. Y si cree Alonso que el mejor proyecto de los 2 es Aston Martin, con la llegada de Honda, con la nueva fábrica, con todo lo que está ocurriendo con el crecimiento del equipo, pues te tienes que quedar. Y ese sería el motivo por el que no estaría pensando esa opción de Mercedes. Entonces, ¿qué surge en Mercedes? Porque os hemos hablado de un Carlos que, bueno, pues en Red Bull lo tienen en alta estima también, que podría ser uno de los pilotos que pudiera acabar
acaba recalando. Os hemos hablado de que Alonso no está interesado en ese equipo. ¿Qué podría ocurrir finalmente con el equipo Mercedes? Pues ha hablado Toto Wolff al respecto sobre Vettel, que ya os hemos comentado que recientemente ha dicho, no ha negado la opción de poder regresar a la Fórmula 1. El propio Lewis Hamilton ha dicho que sería ideal que Vettel fichase por Mercedes. Russell también se pronunció diciendo que a él le parece bien cualquier piloto que le pongan a su lado, y entonces el team principal de Mercedes ha dicho lo siguiente. Now, seemingly out of nowhere, Sebastian Vettel to Mercedes in 2025 has become a story. Lewis said it would be an amazing option. Is it a realistic option? Well, Seb, I think he's flirting with the idea of going racing again. You can see he's done a sports car test with Porsche and has been enjoying it. And I think maybe there is the idea that came back of maybe coming back to Formula One. And Sebastian's been a good friend since a long time. I respect him as a driver a lot, and therefore it's never a name you can discount and say no, it's not for us, but needs to be part of any discussions going forward. Pero yo personalmente, la opción de Vettel, yo ya os lo he comentado que no lo acabo de ver. Quizás sí, oye, quizás se da, y yo encantado de que vuelva Sebastian Vettel. Pero no sé de verdad si Vettel quiere volver o está jugando un poco con esa posibilidad. Veremos qué es lo que ocurre en ese futuro, ¿no? Pero Toto Wolff también ha respondido esas palabras de que sería genial y que es alguien a quien desde luego no puedes descartar, mientras están preparando todavía a Andrea Kimi Antonelli. Ya os hemos comentado que está comenzando con estos test privados con Mercedes, ya lo dijeron desde el equipo que iba a hacer muchos este año para estar preparado para subirse a Fórmula 1, la intención es que suba el próximo año, lo lógico es que suba con Williams, pero digo que es lo lógico porque veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Yo no lo veo que suba en Mercedes, pero bueno, es una posibilidad desde luego que está ahí. Y le van a dar pruebas no solo con el W13, ya sabemos que en los test privados como cercano puedes utilizar un coche de hace 2 años, es decir, los de 2022 ahora mismo se puede utilizar, el W13, que es algo muy positivo porque ya es un coche de esta nueva reglamentación, pero eso está claro que los va a probar, pero no solo va a probar ese, sino el anterior, el W12, el coche de 2021, el último coche ganador de Mercedes, el último coche que ganó el título de constructores. Y ha explicado esto Toto Wolff de por qué le van a dejar probar este coche, y es que ha dicho que también quiere que le den la sensación de conducir un coche rápido. Bueno, pues ya curioso, ¿no? De que también incluso llega a bromear un poco con la situación en la que se encuentra ahora mismo Mercedes. Y ya esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Vídeo larguísimo, vídeo con muchísimo contenido, con muchísimas noticias que están ocurriendo, pero es que está dando muchísimo de qué hablar este Gran Premio de Japón. Me encantaría que me dejarais en los comentarios vuestras opiniones sobre todos los temas que hemos estado hablando, desde este mercado de fichajes como desde este propio Gran Premio de Japón. ¿Quién crees que mañana hará la pole? Déjame en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado, deja tu me gusta, que nos apoyas muchísimo, y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos que vamos a seguir realizando. Y ahora sí, nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.